El carnicero del mercado. Mi nombre es Luis y crecí en un pequeño pueblo en el centro de México. Era un lugar tranquilo, donde todos se conocían y las historias pasaban de boca en boca como una herencia intangible. Pero hay una historia que nadie quiere recordar, una que sigue persiguiéndome hasta el día de hoy. Es la historia del carnicero del mercado, un hombre que, según dicen, hizo un pacto con el diablo. Todo comenzó en 1987. Yo tenía 20 años y trabajaba en el mercado ayudando a mi padre en su puesto de frutas. En ese entonces, el mercado era el corazón del pueblo, siempre bullicioso, lleno de olores a especias, pan fresco y carne recién cortada. Entre todos los comerciantes, el carnicero, don Ezequiel, era uno de los más conocidos. Pero no por su amabilidad o por la calidad de su producto, sino por el aura inquietante que parecía rodearlo. Ezequiel no siempre había sido así. Mi padre me contó que era un hombre pobre, con un pequeño puesto que apenas le alcanzaba para vivir. Pero un día, todo cambió. De la noche a la mañana, su negocio prosperó. Su puesto, que antes estaba lleno de herramientas oxidadas y carne dura, se convirtió en el más concurrido del mercado. Su carne era tierna, fresca, y siempre parecía tener lo que los clientes buscaban. Nadie sabía cómo había conseguido tanto éxito tan rápido. Algunos decían que había heredado una fortuna, pero otros, los más supersticiosos, susurraban que había hecho un trato. Un trato con alguien que no era humano. Lo que hacía todo aún más extraño era la cantidad de tragedias que comenzaron a ocurrir en el pueblo después de que Ezequiel prosperara. Cada vez que alguien compraba carne en su puesto, algo terrible les pasaba. Un hombre que compró costillas murió en un accidente días después. Una mujer que compró chorizo perdió a su hijo en un incendio. Las coincidencias eran demasiadas como para ignorarlas, pero nadie quería hablar de ello en voz alta. El miedo era palpable. Yo mismo empecé a notar cosas extrañas en Ezequiel. Cuando pasaba cerca de su puesto, siempre sentía un escalofrío, como si el aire a su alrededor fuera más frío. Y aunque siempre tenía una sonrisa en el rostro, había algo en sus ojos que no parecía humano. Eran oscuros, profundos, y me daban la sensación de que podían ver cosas que nadie más podía. Una noche, me quedé tarde ayudando a mi padre a cerrar el puesto. El mercado estaba vacío, salvo por unas pocas luces que parpadeaban en los pasillos. Mientras guardaba las últimas cajas, escuché un ruido. Era una voz baja, como un murmullo, que venía del puesto de Ezequiel. Apagué mi linterna y me acerqué, movido por la curiosidad. Desde la oscuridad, pude ver a Ezequiel de pie, hablando con alguien. Pero no había nadie allí. Estaba solo, mirando al vacío, susurrando palabras que no entendía. Su tono era extraño, como si estuviera rogando o discutiendo. Entonces, de repente, se detuvo y giró la cabeza hacia mí. Me escondí detrás de una pila de cajas, el corazón latiéndome con fuerza. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Solo quedaba su puesto vacío, con la carne perfectamente acomodada, como si nada hubiera pasado. A partir de esa noche, empecé a escuchar más historias sobre Ezequiel. Una vez, una vecina aseguró haber visto a un hombre de traje oscuro entrando a su casa en plena madrugada. Otra persona dijo que lo vio sacrificando un cordero en el mercado, pero que el animal no sangró como debería. En lugar de eso, de su cuerpo salió un líquido negro que olía a azufre. El miedo se apoderó del pueblo, pero nadie se atrevía a enfrentar a Ezequiel. Su carne seguía siendo la mejor, y aunque la gente evitaba comprarle, siempre había alguien que caía en la tentación. Las tragedias continuaron, una tras otra, hasta que finalmente ocurrió algo que nadie pudo ignorar. Una noche, el mercado se incendió. Fue un fuego extraño, rápido y feroz, que destruyó casi todo en cuestión de minutos. Lo más extraño es que el puesto de Ezequiel quedó intacto. Cuando los bomberos revisaron el lugar al día siguiente, encontraron algo que nunca se hizo público, pero que los rumores se encargaron de difundir. Bajo el puesto de Ezequiel
Había un círculo grabado en la piedra, lleno de símbolos extraños que nadie pudo interpretar. Después del incendio, Ezequiel desapareció. Nadie supo a dónde fue, pero su ausencia no trajo paz al pueblo. Durante semanas, la gente seguía viendo su figura en los pasillos vacíos del mercado, siempre en la oscuridad, siempre observando. Algunos decían que aún podía escucharse el sonido de un cuchillo afilándose, aunque el mercado estuviera cerrado. No volví a trabajar en el mercado después de eso. Dejé el pueblo unos años más tarde, pero nunca olvidé lo que vi. Y aunque trato de convencerme de que todo fue una serie de coincidencias, hay noches en las que me despierto con el olor de la carne fresca y el eco de un cuchillo cortando en la distancia. Y sé, en el fondo, que Ezequiel no se fue. Simplemente está esperando, por lo suyo. El contrato en el sótano. Mi nombre es Raúl. Siempre he sido una persona lógica, alguien que cree en las cosas que puede ver y tocar. O al menos lo era, hasta el día en que descubrí lo que mi abuelo había escondido en su casa, un secreto que cambió mi vida para siempre. Era el año 2004 cuando mi abuelo falleció. Don Luis era un hombre reservado, alguien que siempre parecía tener algo que esconder, aunque nadie sabía exactamente qué. Vivió solo durante los últimos años de su vida, en una vieja casa que apenas visitábamos. Cuando murió, me ofrecí para limpiar la casa y organizar sus pertenencias. Era mi manera de rendirle homenaje, aunque nunca fuimos muy cercanos. La casa estaba llena de polvo y recuerdos olvidados. Mientras recorría las habitaciones, me sorprendía encontrar cartas, fotografías y objetos que parecían pertenecer a una vida completamente distinta a la que conocía de mi abuelo. Pero fue en el sótano donde encontré lo que nunca podré olvidar. La entrada al sótano estaba oculta detrás de un viejo armario en el estudio. Fue pura casualidad que lo descubriera al mover el mueble para limpiar. Una pequeña puerta de madera, apenas visible, llevaba a unas escaleras estrechas y empinadas. Sentí un escalofrío al bajar, como si el aire allí abajo fuera diferente, cargado de algo que no podía explicar. El sótano era pequeño, apenas un espacio suficiente para una persona. Pero lo que vi me dejó helado. En el centro de la habitación había un altar, cubierto de símbolos extraños grabados en la madera. Había velas negras derretidas, un cáliz oxidado y, lo más perturbador, un contrato viejo colocado cuidadosamente sobre el altar. Me acerqué lentamente, incapaz de apartar la mirada. El papel era amarillento y frágil, como si estuviera a punto de deshacerse al tocarlo. Pero las letras eran nítidas, escritas con una caligrafía perfecta que no parecía humana. Al final del documento, estaba la firma de mi abuelo, junto con una marca que parecía hecha con sangre. El contrato no era largo, pero lo poco que entendí me llenó de una sensación de terror indescriptible. Las palabras fortuna, sacrificio y perpetuidad aparecían varias veces, y aunque no entendí completamente el contenido, algo en mi interior me decía que aquello no era un simple documento legal. Decidí tomarlo, pensando que podría analizarlo con más calma más tarde. Pero en el momento en que lo toqué, todo cambió. El aire en el sótano se volvió helado, y las velas, que parecían apagadas desde hace años, se encendieron de golpe. Escuché un susurro, bajo y gutural, que venía de todas partes y de ninguna a la vez. Dejé caer el contrato y corrí escaleras arriba, cerrando la puerta detrás de mí. Esa noche fue la primera vez que soñé con él. En mi sueño, estaba en el sótano, pero no estaba solo. Una figura alta y oscura, con ojos rojos como brasas, estaba de pie junto al altar. Su presencia era abrumadora, como si llenara todo el espacio con su mera existencia. No hablaba con palabras, pero podía sentir lo que quería. Me señalaba el contrato, su mano delgada y alargada extendida hacia mí, como si esperara que lo firmara. Desperté sudando y con el corazón latiendo desbocado. Pensé que solo era un mal sueño provocado por la tensión del día, pero los sueños continuaron. Cada noche, la figura regresaba,
más cerca, más insistente. En algunos sueños, me hablaba, aunque no entendía lo que decía. Su voz era un murmullo imposible de descifrar, pero la intención era clara, quería que continuara con el pacto. Durante el día, las cosas tampoco estaban bien. Comencé a notar sombras en mi casa, moviéndose por el rabillo del ojo. Las luces parpadeaban sin razón y había un olor extraño, metálico, que parecía venir de ninguna parte. Pensé en deshacerme del contrato, quemarlo o enterrarlo, pero algo me detenía. Era como si una fuerza invisible me obligara a conservarlo. Intenté buscar respuestas. Fui a la iglesia del pueblo y hablé con el padre Gabriel, un hombre mayor que había conocido a mi abuelo. Cuando le conté sobre el sótano y el contrato, su rostro se puso pálido. Luis siempre fue un hombre ambicioso, dijo después de un largo silencio. Hubo un tiempo en el que tenía mucho, más de lo que cualquiera en este pueblo podría soñar. Pero todo eso vino de la nada, como si lo hubiera sacado del aire. Siempre sospeché que había algo más, pero nunca imaginé esto. El padre Gabriel me aconsejó destruir el contrato, pero no me garantizó que eso resolvería el problema. Al día siguiente, intenté hacerlo. Encendí un fuego en el patio y lancé el contrato al centro. Pero las llamas, en lugar de consumir el papel, se apagaron de inmediato, dejando el contrato intacto. Fue entonces cuando supe que esto iba más allá de lo que podía manejar. Esa noche, el sueño fue diferente. La figura ya no estaba en el sótano. Estaba en mi habitación, de pie al pie de mi cama, mirándome. Podía sentir su respiración fría, su presencia opresiva que me hacía difícil moverme o respirar. Esta vez, habló claramente. El pacto no se rompe. Se hereda. Desperté gritando, y en mi mano había una marca que no estaba antes, una pequeña cruz invertida, grabada como si hubiera sido quemada en mi piel. Intenté lavarla, frotarla, pero no desapareció. Desde entonces, mi vida ha sido una espiral descendente. Perdí mi trabajo, mis amigos comenzaron a alejarse y mi salud se deterioró sin explicación. Lo único constante son los sueños, donde la figura me sigue pidiendo que firme el contrato, que continúe con el acuerdo que mi abuelo hizo tantos años atrás. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Cada día, la tentación de ceder es más fuerte, pero el miedo a lo que eso significaría me detiene. El contrato sigue en mi casa, escondido en un lugar donde ni siquiera yo quiero buscarlo. Pero sé que no importa cuánto intente ignorarlo. La figura siempre está ahí, esperando, vigilándome, hasta que finalmente tome una decisión. El libro prohibido. Mi nombre es Ricardo, y lo que estoy por contarles me ha perseguido durante años. No sé si compartir esto sea prudente, pero siento que ya no puedo vivir con este peso en silencio. Todo comenzó en 1999, una época en la que me encontraba explorando mi pasión por los libros antiguos. Siempre me fascinó lo que podían contener, la historia oculta entre sus páginas. Pero aquel libro no era historia, era algo más, algo que desearía nunca haber encontrado. Fue en una librería de segunda mano, un local pequeño y polvoriento en un barrio olvidado de la ciudad. Había pasado horas revisando las estanterías cuando vi un tomo en la esquina más oscura del lugar. Su cubierta era negra, desgastada, sin título ni autor. Lo tomé con curiosidad, sintiendo el cuero seco y áspero bajo mis dedos. Lo abrí, y desde el primer momento supe que no era como los demás. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, dibujos grotescos y lo que parecían ser instrucciones para rituales. Había palabras en latín y otros idiomas que no reconocí. Uno de los dibujos mostraba a una figura con cuernos, de pie en un círculo de fuego, rodeada por lo que parecían ser sombras humanas alargadas, todas inclinadas hacia ella. Me estremecí, pero no pude evitar comprarlo. Algo en él me llamaba, como si el libro mismo quisiera estar conmigo. Esa noche, en mi pequeño departamento, decidí explorarlo con más calma.
Las primeras páginas hablaban de invocaciones y pactos, de deseos cumplidos a cambio de sacrificios. Aunque era perturbador, pensé que no era más que una obra de ficción elaborada, quizás algo creado para asustar. Sin embargo, había algo inquietante en la precisión de las instrucciones, en los detalles de los dibujos. Cada línea parecía viva, como si hubiera sido trazada con un propósito. Fue entonces cuando leí una de las invocaciones en voz alta. No sé por qué lo hice. Quizás fue por curiosidad, quizás porque no creía en nada sobrenatural. Apenas terminé de leer las palabras, algo cambió en el aire. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. El silencio que siguió era denso, casi tangible, como si la habitación estuviera llena de algo que no podía ver. Y entonces lo escuché. Un susurro bajo, apenas audible, pero que parecía resonar en mi mente más que en el aire. La voz no tenía un tono definido, no era masculina ni femenina, pero tenía una fuerza que me paralizó. ¿Qué deseas?, preguntó, arrastrando las palabras. Mi corazón latía con fuerza y el miedo me impidió responder. Sentí que algo me observaba desde la oscuridad, algo que estaba más cerca de lo que quería imaginar. Las luces volvieron de golpe y la habitación quedó en silencio. Cerré el libro de inmediato y lo guardé en un cajón, jurando no volver a abrirlo. Pero lo que ocurrió esa noche fue solo el comienzo. A partir de entonces, cosas extrañas comenzaron a suceder. En las noches, sentía que alguien estaba en mi habitación, aunque no podía verlo. Escuchaba pasos suaves en el pasillo y murmullos ininteligibles que parecían venir de las paredes. Los sueños también cambiaron. Soñaba con un lugar oscuro, un vacío infinito donde una figura con cuernos me miraba desde lejos, esperando algo de mí. Un día, mientras revisaba mis cosas, encontré el libro sobre mi mesa, aunque estaba seguro de haberlo guardado en el cajón. Intenté deshacerme de él, tirándolo a la basura, pero al día siguiente apareció de nuevo, como si nunca hubiera salido de mi departamento. Pensé en quemarlo, pero cada vez que intentaba hacerlo, algo me detenía. Una voz en mi mente, suave pero insistente, decía, todavía no. Con el tiempo, mi vida comenzó a desmoronarse. Perdí mi trabajo, mis amigos comenzaron a alejarse, y mi salud se deterioró sin razón aparente. Los médicos no encontraban nada malo, pero yo sabía que el libro tenía algo que ver. La figura de mis sueños se volvió más clara, más presente. Ya no estaba lejos, ahora estaba frente a mí, con su mano extendida, esperando que yo la tomara. Una noche, desesperado, decidí consultar a un sacerdote. Llevé el libro a la iglesia, esperando que pudiera ayudarme. El sacerdote, un hombre mayor con una mirada cansada, lo miró y de inmediato su rostro se ensombreció. Esto no es un libro cualquiera, dijo, cerrándolo con fuerza. Es un contrato. Cada página es una oferta, cada palabra un precio. No debiste abrirlo. Le pedí que se lo quedara, pero negó con la cabeza. No puedo. Esto te pertenece ahora. Solo tú puedes decidir qué hacer con él. Regresé a casa sintiéndome más perdido que nunca. Esa noche, los susurros fueron más fuertes. La figura ya no estaba en mis sueños, estaba en mi habitación, de pie junto a mi cama. Aunque no tenía rostro, podía sentir su sonrisa, su satisfacción. Me ofreció lo mismo que antes, cumplir cualquier deseo. Pero esta vez añadió algo más. El tiempo se acaba. Desperté al borde del grito, con las sábanas empapadas en sudor. El libro estaba abierto sobre mi pecho, con una página marcada que no recordaba haber leído. En ella, había un dibujo de un hombre arrodillado frente a la figura con cuernos, entregándole algo que parecía ser una sombra, su propia alma. La descripción decía, el pacto se sella con la aceptación. Desde entonces, no he tenido paz. El libro sigue en mi casa, y la figura me visita cada noche, insistiendo en que tome una decisión. No sé cuánto tiempo más podré resistir, pero sé que abrir ese libro fue el peor error de mi vida.
Y si alguna vez encuentras algo similar, te lo suplico, no lo toques. Porque una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás. El pintor de almas. Mi nombre es Adrián y trabajo como restaurador de arte en una pequeña galería de la Ciudad de México. Siempre he amado lo que hago, devolverle vida a obras que el tiempo ha intentado borrar. Pero jamás imaginé que un cuadro podría cambiar mi vida de la manera en que lo hizo aquel día. Nunca volveré a ver el arte con los mismos ojos. Todo comenzó cuando un cliente misterioso dejó un cuadro en la galería. No recuerdo su rostro, llegó envuelto en una capa oscura, dejó la pintura sobre el mostrador y salió casi sin hablar. La tela estaba cubierta con un paño de lino amarillento y al destaparla, algo en mi interior se agitó. Era un óleo antiguo, claramente del siglo XIX, aunque no había ninguna firma visible. En el centro del lienzo, un hombre delgado y demacrado estaba sentado frente a un caballete. Parecía estar pintando algo, pero su pincel estaba mojado con lo que claramente no era pintura. El color rojo oscuro y la textura del líquido me hacían pensar en sangre. Había algo más en el cuadro que me incomodaba. Los detalles eran demasiado vivos. La mirada del hombre, profunda y fija, parecía salir del lienzo. Sus ojos eran como dos abismos que me miraban directamente, sin importar desde dónde lo observara. Aún así, me convencí de que era solo mi imaginación y comencé mi trabajo. El primer día fue como cualquier otro. Limpié la superficie con cuidado, retirando el polvo y los residuos de barniz viejo. Pero esa noche, cuando me fui a casa, tuve el primer sueño. En mi sueño, estaba en un taller oscuro, lleno de caballetes y lienzos incompletos. En cada cuadro había rostros torcidos, gritando en silencio, como si estuvieran atrapados dentro de la pintura. Al fondo, vi al hombre del cuadro. Estaba de espaldas, pintando con movimientos lentos y precisos. Cuando intenté acercarme, giró la cabeza hacia mí. Sus ojos eran los mismos que en el cuadro, pero esta vez brillaban con un rojo intenso. Desperté sudando, con el corazón latiendo con fuerza. Pensé que era solo un mal sueño provocado por el día largo, pero al regresar a la galería, algo había cambiado. El cuadro parecía distinto. Los colores eran más intensos, y juraría que el rostro del hombre había cambiado ligeramente. Su expresión era más severa, como si estuviera enojado. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación lógica, pero estaba solo en la galería. Esa noche, decidí investigar más sobre la pintura. Busqué en archivos y catálogos, pero no encontré nada relacionado con el cuadro. Sin embargo, en un foro de coleccionistas de arte, alguien mencionó al pintor Efraín Gálvez, un artista olvidado del siglo XIX. Decían que Gálvez había vendido su alma al diablo a cambio de fama y que sus cuadros tenían un precio oculto, cada obra encerraba una parte de su alma, y quienes las poseían terminaban siendo consumidos por ellas. No quería creerlo, pero mientras más leía, más detalles coincidían. Gálvez había desaparecido misteriosamente y muchos de sus cuadros se habían perdido. Los pocos que quedaban eran evitados por los coleccionistas, quienes los consideraban malditos. Esa noche, el sueño regresó. Esta vez, el hombre del cuadro estaba frente a mí, sosteniendo su pincel ensangrentado. No habló, pero señaló un caballete vacío a mi lado. En el lienzo aparecieron manchas rojas, como si alguien estuviera pintando desde el otro lado de la tela. Sentí un frío indescriptible y desperté de golpe, con la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad de mi habitación. Al día siguiente, algo terrible ocurrió. Mientras trabajaba en la restauración, me corté la mano con una herramienta. Una gota de mi sangre cayó sobre el cuadro, y en ese momento sentí una punzada de dolor, no en mi mano, sino en mi pecho. Fue como si algo dentro de mí hubiera sido arrancado. Limpié la sangre rápidamente, pero la mancha no desapareció. Se fundió con la pintura, como si el cuadro la hubiera absorbido.
Esa noche decidí guardar el cuadro en el almacén de la galería. Ya no quería verlo. Pero mientras lo llevaba, sentí un peso extraño en mis brazos, como si el lienzo se volviera más pesado con cada paso. Lo dejé en una esquina y cerré la puerta con llave. Pensé que todo terminaría ahí, pero estaba equivocado. Al día siguiente, cuando llegué a la galería, el cuadro no estaba en el almacén. Lo encontré colgado en la pared principal, iluminado por un rayo de luz que se filtraba por una ventana. Mi jefe juró que no lo había movido, y los demás empleados negaron haber entrado al almacén. Pero lo más perturbador fue que la pintura había cambiado de nuevo. El hombre ya no estaba sentado. Ahora estaba de pie, frente al caballete, mirando directamente hacia afuera del lienzo. Su expresión era sombría, y su mano señalaba hacia mí. Sentí un nudo en el estómago y supe que no podía quedarme con ese cuadro más tiempo. Esa noche, llevé el cuadro a mi casa. Mi plan era quemarlo, destruirlo de una vez por todas. Pero cuando intenté encender el fuego, el cuadro no ardió. En lugar de eso, el aire se llenó de un olor a quemado y azufre, y la llama se apagó de golpe. El rostro del hombre en el cuadro parecía sonreír, como si supiera que no podía deshacerme de él. Desde entonces, mi vida ha sido un infierno. Cada noche, escucho susurros en mi casa, una voz baja que repite mi nombre una y otra vez. El cuadro sigue cambiando, cada vez más vivo, más real. En mis sueños, el hombre me habla ahora. Me dice que el cuadro necesita completarse, que yo soy el siguiente pincel. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Siento que algo me observa constantemente, incluso cuando estoy con otras personas. El cuadro sigue en mi casa, porque sé que no puedo deshacerme de él. Y cada día, el rostro del hombre parece más feliz, como si estuviera esperando el momento en que finalmente ceda. Si estás leyendo esto, ten cuidado. Si alguna vez te encuentras con un cuadro que no puedes apartar de tu mente, que parece demasiado real para ser solo pintura, aléjate. Porque el arte, como he aprendido, puede ser hermoso. Pero también puede ser una puerta al infierno. El puente de los condenados. Mi nombre es Daniel, y nunca fui de creer en historias de miedo. Siempre pensé que eran cuentos inventados por los mayores para mantenernos alejados de ciertos lugares o para asustarnos en las noches de tormenta. Pero lo que ocurrió aquella noche cambió todo. Ahora sé que hay cosas que no deberían ser vistas ni mencionadas, porque una vez que cruzas esa línea, no hay regreso. Todo empezó como un juego. En mi pueblo, había un viejo puente de madera que la gente evitaba. Era estrecho y temblaba con cada paso, pero lo que realmente mantenía a las personas alejadas eran las historias. Decían que si lo cruzabas a la medianoche, podías hacer un pacto con el diablo. Según los rumores, todo lo que tenías que hacer era pararte en el centro del puente, cerrar los ojos y decir tu deseo en voz alta. Si el diablo estaba interesado, aparecería al otro lado para sellar el trato. Era una de esas leyendas que los adolescentes contaban para asustarse unos a otros, pero nadie realmente creía en ellas. Esa noche, mis amigos y yo estábamos aburridos, buscando algo que hacer. Fue Arturo quien sugirió ir al puente. Vamos, ¿qué es lo peor que puede pasar?, dijo con una sonrisa burlona. Al principio, nos reímos. Era una idea absurda, pero mientras más hablábamos, más tentadora se volvía. La curiosidad nos ganó. Así que, a las 11:45, tomamos linternas y nos dirigimos al puente. El camino estaba oscuro y silencioso, y la luna llena apenas iluminaba nuestras pisadas. Cuando llegamos al puente, una sensación extraña me invadió. No era miedo exactamente, pero había algo en el aire que me hacía dudar. Sin embargo, no quise parecer cobarde frente a mis amigos, así que crucé con ellos. Nos detuvimos en el centro, tal como decían las instrucciones.
El agua debajo corría lentamente y el sonido del río parecía amplificarse en el silencio de la noche. Arturo fue el primero en hablar. ¿Qué vas a pedir, Daniel?, preguntó, riendo. No respondí. Nadie lo hizo. En ese momento, todo dejó de parecer un juego. Aunque ninguno lo dijo en voz alta, todos sentíamos lo mismo, que algo nos observaba. Pero no pasó nada. No hubo susurros ni figuras sombrías. Solo el sonido del río y el viento moviendo las ramas de los árboles. Después de unos minutos, Arturo se encogió de hombros. Lo sabía, solo es un cuento de viejas. Vámonos. Regresamos por el mismo camino, aliviados de que nada hubiera sucedido. Pero justo cuando llegábamos al final del puente, lo vimos. Había un hombre parado en la otra orilla, vestido completamente de negro. Su figura era alta y delgada, y aunque estaba lejos, podíamos ver claramente sus ojos. Eran rojos, brillantes, como si tuvieran fuego dentro. No se movía, solo nos miraba, y esa mirada era suficiente para congelarnos en el lugar. ¿Quién es ese?, susurró Carla, la más joven del grupo. Nadie respondió. Ninguno podía moverse. Finalmente, Arturo gritó algo, intentando romper la tensión, pero el hombre no reaccionó. Solo nos siguió mirando. Fue entonces cuando dio un paso adelante, lento, deliberado. El crujido de la madera bajo sus pies resonó como un trueno. No esperé a ver qué hacía después. Corrí. Mis amigos me siguieron y no paramos hasta llegar al pueblo. Nadie dijo nada al principio. Estábamos demasiado asustados para hablar. Pero todos sabíamos que habíamos visto lo mismo. Esa figura, esos ojos, no eran humanos. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre parado al final del puente, mirándome. Finalmente, el sueño me venció, pero fue peor. Soñé que estaba de vuelta en el puente, solo. El hombre estaba allí, más cerca esta vez. Me extendía una mano, pero cuando intentaba gritar, no salía ningún sonido. Sentí un peso en mi pecho, como si algo invisible estuviera presionándome. Su voz, grave y lenta, resonó en mi cabeza. Aún no hemos terminado. Desperté gritando, con el corazón latiendo con fuerza. Pensé que era solo una pesadilla, pero al hablar con mis amigos al día siguiente, supe que no era el único. Todos habíamos soñado lo mismo. La misma figura, las mismas palabras. Arturo intentó bromear sobre ello, pero podías ver el miedo en sus ojos. Sabíamos que no era una coincidencia. Con el tiempo, las cosas empeoraron. Carla dejó de salir de su casa. Decía que veía al hombre en todas partes, en las ventanas, en los reflejos de los espejos, incluso en las sombras de los árboles. Arturo empezó a comportarse de manera extraña, más reservado, como si algo lo estuviera carcomiendo por dentro. Una noche, me llamó desesperado. «Está aquí», dijo, su voz quebrada. «Está aquí, afuera de mi puerta». Intenté calmarlo, pero no volví a saber de él después de esa llamada. Al día siguiente, su madre me dijo que había desaparecido. Lo buscaron por días, pero nunca lo encontraron. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Después de eso, mi paranoia aumentó. Sentía que alguien me seguía, incluso en lugares llenos de gente. Las pesadillas continuaron y cada vez eran más reales. Siempre estaba en el puente y siempre estaba él, esperándome, exigiéndome algo que no entendía. Una noche, no pude más. Decidí regresar al puente. No sé qué esperaba encontrar, pero sentía que era la única manera de acabar con todo. Llegué a la medianoche, con el corazón en la garganta. El lugar estaba exactamente como lo recordaba, pero esta vez el aire era más frío, más pesado. Caminé hasta el centro y grité su nombre, si es que lo tenía. Le pedí que apareciera, que me dijera qué quería. Al principio, no pasó nada.
Luego, el aire se llenó de un olor a azufre y el río, que antes fluía con calma, comenzó a agitarse. La figura apareció al otro lado del puente, como la primera vez. Pero esta vez no estaba sola. Detrás de él había sombras, formas humanas que se retorcían en la oscuridad. Sus rostros eran vacíos, pero podía sentir su sufrimiento. El hombre dio un paso hacia mí y su voz resonó en mi mente. Todos pagan. Nadie cruza sin dejar algo. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. Todo es un borrón después de eso. Pero desde entonces, mi vida no ha sido la misma. Los sueños continúan, y sé que es solo cuestión de tiempo antes de que venga por mí. Porque en el puente de los condenados, nadie cruza sin pagar el precio. Y yo aún no sé cuál será el mío. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.